bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Gracias por acompañarme como cada semana lo hacen. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Y como ya saben, el objetivo no solamente es brindar información, sino poder brindarles algún alternativas para que puedan enseñar este conocimiento a los demás y obviamente todos podamos edificarnos. El objetivo es edificarnos en poder venir a Cristo. Así que a empezar la clase, empezar cada semana, empezar a disfrutar las escrituras y esperando que les agrade pues esta clase. Como ya saben, a los primeros que se unen, estamos estudiando este año Doctrina y Convenios, un canon el último canon de las escrituras, porque ya venimos estudiando 4 años, nos corresponde lo que es la primera semana de abril, del 31 de marzo al 6 de abril. Es decir, ya estamos en semana de conferencia y esperando también que puedan disfrutar la conferencia y se puedan dar un tiempito para escuchar la clase. Obviamente que la conferencia pues son temas actuales, son temas que tenemos que hacerlo, escucharlo para poder disfrutar la presencia de nuestras autoridades y de nuestros líderes y de nuestros profetas, que es lo que desean el día para este tiempo. Como saben, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nos corresponde lo que es la semana del episodio 14. En eso ya estamos, en este año 2025 y veremos el día de hoy solamente una sección, lo que es Doctrina y Convenio, sección 29. Como ya saben, estamos estudiando este canon de las Escrituras, pero también lo que más estudiamos es un poco de la historia. Historia de la iglesia, historia de las personas que han hecho prácticamente la iglesia, los pioneros de la iglesia y saber obviamente cómo se fundamentó y esas historias, conocer un poco más de esas historias de fe que nos ayuden a nosotros en nuestra vida. Así que a empezar la clase y poder disfrutarla. El título de la clase para el día de hoy es Jesucristo juntará a su pueblo. Eso está basado en, obviamente, en esta sección, en la sección 29, que dice en el versículo 2, ¿quién juntará? Jesucristo, quien juntará a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz. Si humillan ante mí y me invoquen con poderosa oración. Fin del versículo. Obviamente que ese es el objetivo de las de las escrituras y del evangelio sobre todo, que desea Jesucristo para nosotros juntar a su pueblo. Como una gallina junta sus polluelos, dice, debajo de sus alas. ¿Para qué? Para que escuchen su voz. Justamente lo que vamos a tener, lo que estamos teniendo, que es la conferencia general. Obviamente, escuchar a los líderes, a las autoridades, escuchar sus escrituras cuando uno las lee. Y obviamente, pues de esa manera humillarnos y obviamente regresar a su presencia. Ese es el objetivo el objetivo de Jesucristo, el objetivo del Evangelio, el objetivo de la clase y obviamente también de la iglesia, de este mensaje que es la clase para poder conocerlo un poco más. Así que gracias por ello. Vamos a empezar la clase. No sin antes agradecer a todos los que se suscriben. Gracias de verdad por ello. Hay muchas personas que siempre dejan sus comentarios. Gracias, de verdad. Gracias por ello y gracias por... hay algunos que no les agrada también. Aquí sale... Yo llevo unas estadísticas y obviamente a través de YouTube se lleva unas estadísticas y esas estadísticas sale que hay alguna que otra persona pues que no les gusta y está bien. Aquí hay mucha libertad, de verdad. No les agrada las clases, no hay problema, hay libertad de todo y libertad de culto también y pueden elegir otros canales, otros maestros que puedan enseñar o líderes o hermanos que puedan enseñar y hay libertad. Y si les agrada, pues continúen y vamos a tratar de poder seguir enseñando y que ustedes puedan disfrutar estas clases de tal manera que puedan aumentar su fe, fortalecer su testimonio y de esa manera todos podamos salir edificados. Así que gracias a todos por sus comentarios que siempre los leo. El día de hoy veremos lo que es una sola sección, pero es un poquito larga, la cual estará basado casi en 2 páginas y media, dos páginas y media, 3 páginas. Así que creo que tenemos el tiempo suficiente como para poder, si es que te has atrasado, ponerte al día. Y si es que estás al día, pues también tienes la opción de ver y escuchar la conferencia y disfrutar y tomar apuntes y notas. Voy a ver si trato para por la próxima clase, voy a ver, no aseguro. Antes lo hacía, lo he hecho en alguna clase, en el año pasado creo que lo hice coger temas de la conferencia para ayudarles a ustedes, pero también a veces digo, si lo pongo ya ustedes lo han escuchado, o sea, ¿qué más puedo enseñarles, no, de eso? Pero si creo conveniente por ahí algún mensaje, algún tema, lo pondré.
pero obviamente no va a salir, creo que la próxima todavía, porque como saben, estas clases son pregrabadas con anticipación, entonces obviamente que lo haré más adelante de repente, ¿ok? Y si no, pues a disfrutar la conferencia y escuchar lo que nuestros líderes nos han dicho. Para empezar la historia de cómo empieza esta sección 29, como saben, ya les he mencionado, siempre es mucha historia. Se dio esta sección, ¿cómo se dio esta sección 29? Vamos a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿podrías identificar, mi amigo, la voz de Jesucristo de la misma manera que puedes identificar rápidamente la voz de uno de los apóstoles vivientes en la actualidad? ¿Tú lo podrías hacer? Te vuelvo a hacer la pregunta si de repente fue muy larga. Es decir, ¿puedes identificar la voz de Cristo tan igual como lo identificas ahora la voz de los apóstoles en la actualidad o del presidente Nelson? ¿Lo podrías hacer? Aunque muchos latinos, ¿verdad? Nosotros no conocen la verdadera voz de los apóstoles en la actualidad, ¿verdad? No conocemos a veces la voz. ¿Cómo habla el presidente Nelson? ¿Sabes cómo es su voz original? ¿Por qué? Porque siempre escuchamos la voz del traductor, pues, ¿no? Pero, ¿lo has escuchado la voz? De vez en cuando sería bueno, ¿verdad? Oírlos en inglés, porque no es nuestro idioma, obviamente, pero no importa oírlos en inglés, aunque no lo entendamos, pero aunque sea para oír y reconocer sus voces. Pero la pregunta más importante sería, ¿cómo suena la voz del Salvador? Esa es la pregunta central. La sección 29 comienza con un mandato de escuchar a Cristo, seguido de una razón por la cual lo hizo. Esta sección se le dio a José Smith en una pequeña reunión de miembros de la iglesia en la casa de los Whitmer en Fayette, Nueva York. Hay que entender que estamos en Nueva York, en Fayette, donde se reunieron para su conferencia trimestral en septiembre de 1830. En ese tiempo estamos hablando de la historia de esta sección. Estamos en Nueva York, en Fayette, estamos en septiembre, en el mes de septiembre, en el año 1830, en una conferencia trimestral, en la segunda conferencia trimestral. Ya muchos tenían el libro de Mormón a esas alturas y avanzaban en sus lecturas hasta que llegaron a Isaías. Hay que entender que el libro de Mormón tiene Isaías. Entonces, obviamente, empiezan a leer el libro de Mormón y llegan a Isaías. Y todos querían entender mejor la profecía de Isaías, recalcada pues en el libro de Mormón, acerca de cuándo el Señor traería de nuevo a Sion. Hermano, ¿y dónde dice eso? Bueno, pues en primer lugar, hay que entender que el libro de Mormón tiene muchos capítulos de Isaías. Pero el original que lo vamos a ver, o de cual habla el libro de Mormón, es en Isaías capítulo 52, versículo 8, por ejemplo. Pero también habla eso en el libro de Mormón, en Tercera Nefi capítulo 16, en el capítulo 20, en el capítulo 21. Hay muchas secciones o hay muchos capítulos en el libro de Mormón que mencionan a Isaías. Entonces, también ellos en esa época tenían diferentes puntos de vista sobre la naturaleza de la caída de Adán. Son preguntas que van surgiendo a la nueva iglesia de los miembros. Los miembros van leyendo las escrituras, un nuevo libro que tienen, que es el libro de Mormón, y ellos van teniendo preguntas. Tienen preguntas acerca de la nueva Sion, tienen preguntas acerca de la caída de Adán. José había estado leyendo la Biblia con atención sobre ese punto también y todos esperaban que el Señor aclarara algunas cosas al respecto. La sesión 29 es la primera de las revelaciones de José en las que se utiliza la palabra albedrío, por ejemplo. El poder con el que Dios dota o da a las personas para que actúen por su propia voluntad. Ahora, para tener albedrío, la persona tiene que tener el poder de actuar. Si no, no puedes tener albedrío. Entonces, una persona va a poder saber o conocer el bien y el mal. Es decir, debe conocer los mandamientos de Dios y debe saber la oposición de Satanás. De esa manera, puede usar su albedrío. Ahora, debemos saber que muchas de las revelaciones son futuristas, ¿verdad? En el futuro, lo que significa que tratan sobre los últimos días, el fin de los tiempos tal como lo conocemos en la segunda venida del Señor. Ninguna es más vívidamente futurista que la sección 29 que veremos hoy día. Así que no te sorprendas al leer esta sección y veas mucha tristeza, porque nos dice algo muy horroroso también de aquellos que ejercen su albedrío para no
arrepentirse. No debemos olvidar que el Señor nunca especifica el momento de su segunda venida en las Escrituras. No menciona una fecha, solo dice que será pronto. En esta sección 29 lo que podemos ver es el orden de los acontecimientos que conducirán al regreso y el reinado pues del Salvador, y de esa manera comprenderemos ese regreso. Entonces la sección 29 es la primera revelación que se conoce que recibió José Smith para describir también la vida preterrenal. Esta sección hace hincapié en el camino más excelente del Padre Celestial. Los historiadores, obviamente, de las Escrituras nos dicen que es probable que los 6 élderes hayan sido influenciados por la obra de José Smith de traducir la Biblia, que comenzó ya, lo mencionado, en junio de 1830, o sea, es decir, hace unos meses. Y eso continuó durante el resto del verano. El libro de Mormón ya estaba con ellos y ahora José Smith se dedica a la traducción de la Biblia. Esa es la historia de la iglesia, lo que estamos viendo. Ya estaba el libro de Mormón. José Smith no para, si se dan cuenta, ¿verdad? Ya había terminado lo que es la traducción del libro de Mormón, ya lo mandó a imprimir, ya restauró la iglesia, recibió sacerdocio y ahora empieza con el trabajo de traducir la Biblia. Cuando empezó, en junio de 1830, y obviamente que continúa todo el verano. Hay que entender una vez más que el verano en Estados Unidos viene a ser pues en mayo, a fines de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Esos más o menos vienen a ser las fechas. El libro de Mormón ya estaba con ellos, entonces ahora José Smith se dedica a la traducción de la Biblia. El año anterior, es decir, el año 1829, el 8 de octubre de 1829, cuando el libro de Mormón todavía se estaba produciendo, es decir, en la imprenta, José Smith y Oliver Cowdery habían comprado una Biblia Cooperstone, así se llamaba, Cooperstone, grande, esas Biblias grandes de antaño, no sé si recuerdan que habían visto, bueno, esto era en inglés también, ¿verdad? Al dueño de la imprenta o de la imprenta, al señor Grandin, que recuerdan que él era el dueño de la imprenta. Les compraron más o menos, dicen los historiadores, por $3.75. Compraron su Biblia y a leer, se ha dicho, a poder traducirlo, a poder corregir. Así que en la Biblia había mucho trabajo por hacer. Entonces ya hablé acerca un poco de las escrituras, acerca de la historia, más o menos para tener una idea de en qué situación se da esta sección. Una vez que se establecieron los cimientos de la iglesia, el Señor centró su atención en el recogimiento de Israel. Aquí presenciamos pues el mundo entero, todos los continentes y todas las personas, que el objetivo es recoger a Israel. Ese es el objetivo del Señor, recoger a Israel. Había que empezar ya. El Señor recalcó a los líderes de la iglesia la importancia de comenzar el recogimiento de sus elegidos. Y Oliver Cowdery fue llamado a organizar la primera misión oficial de la iglesia. El concepto de elección es complejo y a veces significa cosas diferentes en diferentes pasajes de las Escrituras. Esta sección 29, mi amigo, dice que los elegidos escuchan la voz del Señor y no endurecen sus corazones. Si bien Dios sabe todas las cosas, las decisiones personales son el factor más importante para llegar a ser uno de los elegidos. Los elegidos de Dios son designados como siervos de Dios en la tierra. A menudo son las descendientes literales de hombres y mujeres fieles, como por ejemplo pues Abraham, Sara. Aunque cualquiera puede elegir ser parte de esta familia real, es la obediencia lo que nos diferencia. Y eso es lo que veremos en esta sección. El título de esta sección es preciso prepararse para el día de la tribulación. Ese es el título que le han puesto a esta clase, a esta sección, la sección 29. Es preciso prepararse para el día de la tribulación. Esta sección empieza diciendo que escuchemos la voz de Jesucristo, quien por misericordia ha expiado nuestros pecados. No debemos olvidar esa misericordia que Él tiene con sus hijos. Su misericordia es decir, que por la misericordia nos va a salvar. Hagamos cuanto podamos. No es por las obras, sino por su misericordia. Obviamente que las obras cuentan, pero no podemos solamente
llegar con obras, necesitamos la misericordia de Cristo. Luego menciona que el pueblo será juntado, quizás los pioneros no se dieron cuenta de esto, pero el Evangelio era eso, o es eso, porque sigue en estos tiempos, juntar a su pueblo, dice el versículo 2 de esta sección. Muchas veces nos olvidamos de esto. Ya porque somos miembros creemos que solo los miembros debemos estar juntos y no es así. Tenemos que juntar al vecino, sí, al que no nos cae bien, pues. También son hijos de Dios y es su pueblo. Todos nos tenemos que juntar. Recuerda, antes que te unas a la iglesia, mi amigo, mi amiga, o antes que tu familia se una a la iglesia, ¿cómo era? No pertenecían al pueblo de la iglesia de Jesucristo, pero cuando se les predicó, poco a poco fueron haciendo amistades hasta que ahora ustedes son los que son la iglesia. Así se empieza. Pero ahora parece que nos hemos olvidado y no queremos que más personas se unan o que los nuevos se unan. Bueno, el Señor dice que juntará a su pueblo. Te guste o no te guste, es mejor que te guste. Pero a veces nosotros nos ponemos en fiscales, en los custodios de la iglesia, parece que nos estuviéramos afuera en la puerta y decir, bueno, todos los que vienen, no, usted no entra, no, usted sí, no, usted no, 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 no me cae, no, 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 ya lo estoy escaneando, hermano, usted disculpe, sabe que no, su vestimenta no es sagrado, se le ve que no tiene mucha educación, así que no entra. Eso parece que fuésemos a veces cuando el Señor quiere juntar a su pueblo. Es verdad, ya muchos de nosotros nos hemos olvidado de cuando hemos estado en el otro lado, es decir, cuando recién llegamos a la iglesia. Para buena suerte, bendición, gracia y misericordia, no hubo un custodio, no hubo una persona, no hubo un Omar, un Juan, una María, no hubo, etcétera, cada uno ponga su nombre ahí, que estuvimos de custodios, si no, imagínate cómo nos hubiéramos visto. Si nosotros mismos hubiéramos estado el día que nosotros llegáramos, ¿cómo hubiéramos entrado a la iglesia? ¿Nos hubieran recibido o no? ¿Hubiéramos recibido al nuevo Omar que llegaba? ¿A la nueva María que llegaba? ¿Al nuevo Pedro que llegaba? ¿Lo hubiera recibido? Ojalá que sí. Ojalá que cambiemos. Entonces nuestra actitud debe ser dar la bienvenida a todos, porque eso es lo que desea el Señor. Así que a los nuevos tenemos que dar la bienvenida. Si hay alguien que llega a la iglesia, te guste o no te guste, tenemos que darle la bienvenida. Tenga o no tenga traje bonito. Este o no esté bien vestido, sea o no sea simpático, te caiga o no te caiga bien. Darle la bienvenida no solo es saludarlo, sino hacer que se sienta bien, que pueda sentirse cómodo. Bueno, pues, pase pues. ¿Qué tal, hermano? Y pase. Sí, allá nomás. Ya no me siento con usted. ¿Le estoy saludando? No, pues, eso no es la actitud, ¿no? Tenemos que dar una mejor bienvenida. Y creo que he puesto una imagen donde por lo menos se aprecia que se da la bienvenida. Que ese es el objetivo, que se puedan sentir cómodos los que recién llegan. Yo ya les he contado que cuando yo llegué a la iglesia no me sentí cómodo para nada. Yo les he contado eso ya, he contado en muchas clases. Me hicieron sentir a mí incómodo. Pero pues yo no iba por la gente, ¿verdad? Yo soy un caso aparte. Yo no he ido por las personas y no voy por las personas. Y quizás tú tampoco de repente vayas por ahí. Y qué bueno, ¿verdad? Vamos por Cristo y ese es el objetivo. Quizás tú tampoco has llegado por la gente, pero todos pues no somos así, todos no son así. Hay muchos que desean ayuda, hay muchos que quieren ser saludados, que desean ser bienvenidos, que me hablen, que me estrechen la mano, o si soy mujer, que una hermana pues me dé un besito, etcétera, que me dé una bienvenida. Así queremos ser tratados. Entonces, no los escaneemos, pues, ¿no? No los hagamos un check de arriba abajo, de cabeza a los pies o de pies a cabeza, ida y vuelta, mirándolos si nos cae bien o encontrando defectos. Es decir, no miremos pues de pies a cabeza. No olvidemos que son hijos de Dios y que el Señor los está juntando y quizás nosotros los estamos dispersando. Hay que tener cuidado en eso. ¿Te imaginas el día del juicio cuando estés al frente y te pregunten por el hermanito Juárez, pongamos? Y tú no sepas de quién se trata, pero que sea alguien que llegó a la iglesia por primera vez y que no le diste la bienvenida y que tu saludo frío o indiferente haya hecho que no regrese, ¿qué vas a decir en ese momento? ¿Te has puesto a pensar en eso?
No es que no sabía, disculpe, no, no, es que estaba ocupado, es que estaba apurado o apurada, mi amigo. Tomemos más conciencia en los hijos que el Señor está juntando. Tomemos más conciencia, no juzguemos. No juzguemos a los que por primera vez nos visitan y que llegan a la iglesia. En el versículo 4 también les dice que tienen que predicar el Evangelio. Esto vas a encontrar en todo Doctrina y Convenios. ¿Y por qué? Porque es una iglesia que recién empieza, pero parece que también nos hemos olvidado y esto sigue presente, la prédica del Evangelio. Tenemos que predicar en estos tiempos. No olvidemos que somos una iglesia pequeñita, somos un porcentaje pequeñito en el mundo de miembros. Nos creemos grandes porque la iglesia en sí es más grande. A ver, hago un paréntesis aquí para decir, la cantidad de miembros que tiene nuestra iglesia es nada, pues es nada. Cerca de 3.000 millones de miembros, de personas existen, perdón, me equivoqué, cerca de 8.000 millones de personas existen en el mundo. Y solamente pues nosotros tenemos entre promedio 17 a 18 millones de miembros, que quiere decir pues una pequeñísima, pero recontra pequeñísima parte. Somos casi nada. Somos una de las pocas iglesias que tienen membresía pequeña, pues no, o sea, hay otras que tienen muchísima más membresía. Por lo tanto, nuestra iglesia en sí es más grande que sus asistentes. Eso quiere decir que la iglesia es más reconocida, obviamente, en el mundo que sus miembros. Es decir, que la iglesia pesa más que nosotros pesamos más, cuando debería ser viceversa. Los miembros pesan más antes que su iglesia, pero no es así todavía. Entonces, nosotros a veces creemos que ya somos un montón. No, somos un porcentaje pequeñito en el mundo. En el versículo 5, el Señor, sabiendo que quizás tenemos una carga pesada y difícil de llevar con todas las dificultades, y sabiendo que no vamos a poder estar a su lado, nos dice, yo soy vuestro intercesor ante el Padre, dice el versículo 5. Ante eso nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué le dirá Jesús al Padre? ¿Cómo podría ayudarnos Jesús el día final? ¿Cómo podría satisfacerse la demanda de justicia del Padre? Para ello nos vamos a ayudar de Doctrina y Convenios, sección 45, versículo del 3 al 5. Lo voy a leer, ahorita apareció en la pantalla y dice lo siguiente. Escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que venga a mí y tengan vida sempiterna. Fin de los versículos. ¿Puedes imaginarte lo que se sentiría al oír el Salvador decir estas palabras en tu nombre? O que te lo diga por ti. ¿No te sentirías como los nefitas cuando Jesús oró al Padre como su abogado? Nefi dijo, en tercera de Nefi capítulo 17, versículo 17 al 18, dice lo siguiente. Nadie puede concebir el gozo que llenó nuestras almas en el momento en que lo escuchamos orar por nosotros al Padre. Tan grande fue el gozo de la multitud que se sintieron dominados. Llegará un momento, mi amigo, en que querremos que nuestro abogado Jesucristo interceda lo mejor que sea por nosotros ante el Padre. Recordamos que Jesucristo se apareció en escena como el mediador entre el hombre y Dios, y el abogado del hombre con el Padre. Él defiende nuestra causa. Como nuestro mediador, a través de su ministerio, trabaja para reconciliarnos, para ponernos de acuerdo con Dios, con su Padre. ¿Y qué es un defensor? Un defensor es aquel que defiende o suplica por nosotros. Un mediador es aquel que reconcilia o lleva a cabo un acuerdo entre las partes. Eso es parte de su gran misión. Jesucristo se interpone entre el Padre y el hombre. Cuando estuvo en la tierra, oró frecuentemente por sus discípulos, suplicando a su Padre en su nombre. Y ha estado suplicando desde entonces y está entre nosotros. Y Dios, nuestro Padre, siempre, entonces, debemos estar agradecidos por ello. El versículo 6 nos dice que estamos unidos
en oración. Habla de las oraciones en grupo. Los propósitos de las oraciones en grupo es unir. ¿Unir qué? La fe hacia un fin particular deseado. ¿Y cuál es el fin? Ser oídos por Dios y su Hijo Jesucristo. El Señor nos exhorta a orar en grupo. Debemos expresar nuestras oraciones también en grupo, en familia, con padres e hijos. Esas reuniones fortalecerán el pedido por lo que se ora. Orar los domingos en grupo son oraciones fuertes, mis amigos. Cuando se ora es una fuerza la que se obtiene. Si esto se hiciera realmente en cada oración de grupo, siempre serían respondidas. Siempre debemos tener la costumbre de orar en grupo. Eso fortalece los lazos, fortalece nuestra fe. No tengamos dudas, sino al contrario, tengamos fe y seamos fuertes, que nuestra oración será respondida. Recuerdo hace años, en una reunión, que una autoridad general dijo en Perú que todo el país, de miembros obviamente, por supuesto, dediquen un domingo a un ayuno especial. También creo que ya lo he contado esta historia, pero vale la pena recordarlo. ¿Y por qué pidió eso? Para que pidan por la paz del país, ya que en ese tiempo se vivía con mucha inseguridad y había terrorismo en el país. Es decir, tú ibas por algún lugar y de pronto explotaba una bomba. Sí, no te miento. Claro, ya vivimos en el año 2025 y eso parecería absurdo, pero en ese tiempo era así. Ponían en los autos bombas y tú caminabas y de pronto estallaba. Le llamaban los famosos coche bomba. O una bomba en un edificio. Era aterrador en el país. La oración y el ayuno era parte que todos nos juntemos y oremos. Eso pidió la autoridad. ¿Y se hizo? ¿Qué pasó? El mayor terrorista del país de todos los tiempos fue atrapado. Y la paz volvió al país. No lo crees, ¿verdad? Pero fue real. Yo estaba en ese tiempo. Yo doy testimonio de ello. ¿Sabes algo más? Eso permitió, mi amigo, que más jóvenes puedan ir a la misión. Entre ellos, yo. Eso permitió que muchísimas personas conozcan el Evangelio y que muchos lugares se pueda abrir para la prédica del Evangelio. Así como yo puedo dar fe de las oraciones en grupo, espero y supongo que ustedes también puedan tener y tengan experiencias en oraciones en grupo. ¿Te imaginas hacer esas oraciones en grupo arrodillados? ¿Te imaginas hacer esas oraciones en grupo arrodillados y ayunando? Mi hermano, la fe hay que buscarlo y hay que practicarlo. No dejes pasar las oportunidades. ¿Tu familia es numerosa? Bueno, aprovecha la ocasión y oren juntos con un propósito y verás que son respondidas esas oraciones. En esos momentos serán oportunidades no para imaginar o creer, sino para sentir, para poder expresar mis verdaderos sentimientos. Por cierto, quizás no sientas nada la primera vez, pero no pierdas la fe. Continúa haciéndolo, no pierdes nada. Ten fe y verás que pronto tu fe será respondida. Con esas oraciones en grupo y al saber que las oraciones son respondidas, tu fe crecerá. Hermano, ¿mi fe realmente crecerá? Sí, pero también la pregunta que tenemos que hacernos es ¿para qué? Si deseas que tu fe crezca para que sea guardada, pues es complicado. Pero si quieres que tu fe crezca para que puedas compartirlo con los demás, tenlo por seguro que sucederá. El versículo 7 dice que con esa fe que tendremos somos llamados para llevar a cabo la reunión de mis escogidos. Los santos serán reunidos y no solo vendrán por miles, sino que decenas de miles y cientos de miles serán reunidos de entre las naciones. ¿Cómo se llevará a cabo esto? A través de los siervos del Dios vivo. Esto es lo que el Señor nos dijo antes de que se reuniera. Una forma es con las conferencias generales que reúne a miles de santos. Quizás no tengamos la oportunidad de poder ir a Utah a ver la conferencia en vivo, pero ahora lo podemos ver en directo a través de nuestros dispositivos móviles. Justamente este 5 y 6 de abril, es decir, este domingo y este sábado y este domingo, perdón, se celebran la primera conferencia general del año 2025. Así que tenemos la oportunidad. La iglesia también reúne a sus santos y trata de ver maneras en febrero, por ejemplo, de este año, 2025, el coro de la manzana del templo
antes llamada el Coro Mormón, pero ya no quieren que lo llamen así, se llama el Coro de la Manzana del Templo, fue a Perú y ofreció un concierto en un estadio, reuniendo así, tal como ven en la imagen, reuniendo a miles de peruanos y disfrutando sus voces. ¿Cuál es el objetivo? Saber que puedan estar reunidos y juntos y que la iglesia es parte de ellos también y de todos. ¿Y por qué se tiene que predicar a todos entonces la pregunta? El versículo 7 lo dice, porque sus escogidos escuchan su voz y no endurecen sus corazones. El presidente Kimball, presidente Spencer W. Kimball, presidente de la iglesia en los años 80, dijo, nuestro objetivo debe ser identificar lo antes posible cuáles de los hijos de nuestro Padre están espiritualmente preparados para llegar al bautismo en el reino. Una de las mejores maneras de averiguarlo es exponer a sus amigos, parientes, vecinos y conocidos a los misioneros de tiempo completo, tan pronto como sea posible. No esperes a una larga convivencia, ni al momento preciso y perfecto. Lo que tienes que hacer es averiguar si son elegidos. Mis escogidos escuchan mi voz y no endurecen sus corazones. Si escuchan, dice el presidente Kimball, y tienen el corazón abierto al Evangelio, será evidente de inmediato. Si no escuchan y sus corazones se endurecen con escepticismo o comentarios negativos, no están preparados. En este caso, siga amándolos y confraternizando con ellos. Y espere la próxima oportunidad para saber si están listos. No perderá su amistad. Te seguirán respetando, dice el presidente Kimball. Fin de la cita. Y como siempre, el Señor nos dice una promesa si hacemos lo que Él dice. En el versículo 8 dice que los justos serán recogidos en un solo lugar. En este versículo se menciona temas muy importantes. Uno es que la reunión de los santos será en un solo lugar. ¿Dónde está ese lugar? ¿Es el valle de Salt Lake? Los primeros pioneros pueden haber pensado así, pero habla de la nueva Jerusalén. Lo segundo es que este lugar de Sion, que aún debe ser construido, será una protección para los santos contra el día en que los malvados sean destruidos. En otras palabras, Sion, la nueva Jerusalén, tiene que ser construida antes de la segunda venida del Señor. El lugar central para la reunión de los escogidos del Señor será en la nueva Jerusalén, indicada por la revelación como la parte occidental de Missouri, el estado de Estados Unidos. Como ya lo indica la profecía, con el crecimiento de la iglesia en el mundo, se han designado pues muchos lugares de reunión y es probable que aún se designen más. Este hecho fue revelado en una revelación posterior como sigue. Sion dice en sección 101, los versículos 17 y 18. Dice, Sion no será quitada de su lugar, a pesar de que sus hijos han sido esparcidos. Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a sus heredades, ellos y sus hijos, con cantos de gozo sempiterno, para edificar los lugares asolados de Sion. Fin del versículo. Esto, mi amigo, no indica que mañana toca pues empacar y tenemos que mudarnos a ese lugar. Sería absurdo. Sería absurdo pensar que solo los que viven allí se van a salvar también. Nuestro hogar puede ser Sion. Y nuestro hogar tiene que ser Sion. Y nuestro hogar se puede salvar. Así que la meta no es mudarse, sino la meta es poder vivir de tal manera que podamos ser salvos donde sea que vivamos. Yo vivo en la punta de un cerro y también puedo ser salvo. Yo vivo en un valle, también puedo ser salvo. Muchos viven en la casa con sus padres. ¿Aquellos no se van a salvar? Sería absurdo. Así que el lugar no importa para ser salvo. El versículo 9 dice que los que hacen maldad serán como rastrojo y los abrazaré. Este abrazar es con S, no es con Z. Eso indica los quemaré. No quiere decir que como serán rastrojo los abrazaré del verbo abrazar con Z. No, 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 no. Dice abrazar con S. ¿Qué quiere decir? Pues los quemaré. El abrazar, una brasa, es quemar. Así que, si hacemos maldad, seremos quemados. ¿Qué le pasaría en este momento a los malvados si fueran expuestos al Señor en todo su poder y gloria? ¿Podrían resistirlo, por ejemplo? Sería terrible, sería aterrador. Imaginen entonces un mundo malvado expuesto al pleno poder y la abrumadora gloria de Jesús resucitado. ¿Qué le sucedería? Este versículo dice que los malvados serán rastrojo, es decir, residuos, y el Señor los quemará.
Así que es muy duro. Eso le sucederá a los malvados, porque este versículo habla de maldad. Luego menciona que Jesús vendrá con todas sus huestes y que morará con los que queden en la tierra por 1000 años, dice el versículo 11. Este tiempo, es conocido como el milenio. Jesucristo bajará a la tierra para morar con el hombre, con los habitantes de la tierra. El solo hecho de pensarlo emociona el alma humana. Se nos dice que su venida será sublime y gloriosa, asombrosa y terrible para los impenitentes e impíos, pero gloriosa y deliciosa para aquellos que son dignos de él y que están listos para conocerlo. ¿Crees que Jesús vendrá o no? Bueno, nunca vendrá hasta que los judíos se reúnan en casa y reconstruyan su templo y su ciudad, y los gentiles suban a luchar contra ellos. Pero Él no vendrá hasta que las revelaciones de Dios se cumplan y un pueblo esté preparado para su venida. No vendrá hasta que sus santos hayan edificado Sión y hayan cumplido las revelaciones que se han dicho sobre ella. No vendrá hasta que los gentiles de todo el mundo hayan sido advertidos por los élderes de Israel. Es decir, que para su venida hay requisitos. El presidente Joseph Fielding Smith, presidente de la Iglesia, dijo: durante este tiempo de paz, cuando los justos salgan de sus tumbas, se mezclarán con los hombres mortales de la tierra y los instruirán. El velo que separa a los vivos de los muertos será retirado y los hombres mortales y los antiguos santos conversarán juntos. Además, en perfecta armonía trabajarán por la salvación y la exaltación de los dignos que han muerto sin los privilegios del Evangelio. La gran obra del milenio se llevará a cabo en los templos, que cubrirán todas las partes de la tierra y a los que irán los hijos para completar la obra de sus padres, lo que no pudieron hacer en esta vida mortal por sí mismos. De esta manera, los que han pasado por la resurrección y que conocen todo acerca de las personas y las condiciones del otro lado, pondrán en las manos de los que están en la mortalidad la información necesaria por y a través de la cual se realizará la gran obra de salvación para toda alma digna. Y así se consumarán plenamente los propósitos del Señor, tal como se determinaron antes de la fundación del mundo. Fin de la cita. Hermano, ¿y usted lo que ha leído dónde está? Doctrina de Salvación. Tiene 3 volúmenes, 3 tomos, editados por el elder Bruce R. McConkie, lo que escribió el elder o el presidente Joseph Fielding Smith. Doctrina de Salvación. Lo puedes buscar. ¿Y luego qué pasará? Si estás pensando si quieres o no estar, o si vas a estar o no estar en el milenio, bueno, antes de ello, en los versículos 12 y 13 el Señor dice que sus apóstoles estarán a su derecha el día de su venida. Ahora, imagina todas las pinturas que has visto de la segunda venida. Alguna de estas representaciones muestra a los apóstoles a la derecha de Cristo. Alguno de ellos también tiene a Cristo apareciendo con una túnica roja, por ejemplo, como vemos en la imagen. ¿Hay otras imágenes de la segunda venida? Bueno, hay muchas, muchas otras muestran a Cristo viniendo a salvar a Jerusalén o a gobernar en Sión. Mientras que una imagen puede pintar 1000 palabras, también puede dejar 1000 impresiones falsas. Con el debido respeto de los artistas de los últimos días, las escrituras pintarían una imagen diferente de la segunda venida. Una con Cristo viniendo en todo, con todo el poder y la gloria del cielo, incluso en una columna de fuego. Así se pinta, ¿verdad? Así hemos visto, así nos dicen que será la segunda venida. Lo que sabemos es que el evento será tan grandioso que las imágenes, tan lejos de la comprensión de los mortales y el drama tan abrumador, ni se imaginarían pintar los artistas más imaginativos. El consejo es siempre: preparémonos, mi amigo. Esto sucederá sí o sí. Y la pregunta es: ¿cuándo sucederá? ¿En qué lugar estaremos? ¿En el lado bueno o no? ¿Y cómo saber? Bueno, para ello nos dicen que habrá señales. El versículo 14 dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. De todos los signos de la segunda venida de Cristo, ninguno tiene más relevancia que este. La luz del sol será retenida.
El color de la luna será rojo sangre y las estrellas caerán más impresionantemente que cualquier lluvia de meteoritos que cualquier astrónomo haya visto. Estos cambios que ocurrirán en la naturaleza, obvio que es incomprensible para el ser humano, porque no es común, no es normal, no son cotidianos. La gente normalmente hace referencia a eclipses solares, eclipses lunares y lluvia de meteoros. Aunque esta profecía probablemente tendrá múltiples cumplimientos, no podemos evitar pensar que será una señal muy dramática. Eso le espera a la humanidad. Para que tengas una idea, hace un tiempo hablando con unos amigos acá en Houston, estábamos hablando de cerros, ¿verdad? Para muchos lo conocen, cerros, montañitas pequeñas. Que acá en Houston, por ejemplo, no hay cerros. Y ellos me dijeron que no sabían lo que eran cerros. Y era verdad, pues, no saben. Yo los quedé mirando, ¿cómo que no vas a saber lo que es un cerro? Era verdad, pues no hay. ¿Por qué? ¿Por qué no saben aquí? Porque no hay. Es decir, no conocen pues la naturaleza. Tampoco conocen lo que son temblores acá en Houston, porque acá no hay temblores. A diferencia que yo sí he pasado, por ejemplo, por temblores, pequeños terremotos. No es que esté preparado yo, sino que quizás es por eso que la gente no crea en estos acontecimientos que ocurrirán porque nunca han visto. Ahora, ¿te imaginas cuando ocurran estos acontecimientos? Será de terror para los que nunca lo han visto. ¿Verdad? Imagínate que tiemble la tierra en Houston, aquí todo Houston se paraliza, porque nunca han visto o han sentido un temblor. Interesante, ¿verdad? Cómo es la vida y cómo es la naturaleza y los lugares. Piensa en lo que pasó en el Nuevo Mundo, en el nacimiento del Salvador. Se fue la noche y era como de día, ¿te acuerdas? Que eso se menciona en las Escrituras. ¿Y qué sucedió en su muerte? 3 días de oscuridad total. ¿Deberíamos pensar que el signo de su segunda venida sería menos dramático? Las Escrituras hablan de muchas señales en el cielo y en la tierra, pero esta señal en particular es diferente, que el sol se oscurezca. La luna se convierta en sangre y las estrellas caigan del cielo es una señal que se repite una y otra vez en las Escrituras. El presidente Joseph Fielding Smith dijo otra vez, eventualmente el sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre, y entonces vendrá el gran y terrible día del Señor. Algunas de estas señales han sido dadas, otras están por venir. El sol aún no se ha oscurecido. Se nos informa que este será uno de los últimos actos que preceden a la venida del Señor. Fin de la cita. Las descripciones que se dan aquí de las condiciones que conducirán a la segunda venida son escalofriantes. Se desconoce cuántas de estas calamidades son causadas por los seres humanos, porque también nosotros somos culpables con la naturaleza. Y cuántas de esas calamidades son enviadas también por la mano de Dios. Ante estos eventos de la naturaleza, el versículo 15 dice que habrá lloro y lamentos. Esto nos permite saber que podemos estar en buen recaudo si hacemos el bien. El versículo 16 habla de una fuerte tormenta de granizo que se enviará y nos preguntamos, ¿cómo podría una tormenta de granizo destruir todas las cosechas de la tierra? En el versículo 15. Muy exagerado, hermano. Bueno, pregúntale a los antiguos egipcios, por ejemplo. Una de las plagas que Moisés trajo a Egipto fue una tormenta de granizo que destruyó sus cosechas. ¿Ya te olvidaste? Bueno, pues eso dice en Éxodo capítulo 9. Búscalo. La gran tormenta de granizo que está por venir probablemente se asociará como el fuego, como en los días de Moisés. Esto se entiende que si se destruyen las cosechas indica que no habrá alimentos. El hambre vendrá a la tierra y también la respuesta es un santo de los últimos días está preparado con sus almacenes de alimentos en casa. ¿Cuánto nos han aconsejado los líderes? Recientemente pasamos una pandemia y muchísimas personas sufrieron con los alimentos. Aunque la mayoría lo primero que compra es papel higiénico, pero los supermercados quedaron vacíos porque la gente buscaba para refugiarse. Fue un caos. La pregunta es, ¿hemos aprendido?
También habla de que el Señor se vengará de los malvados porque no se arrepienten. Una forma de decir, bueno, no quieres cambiar, tienes que sufrir las consecuencias. Te doy oportunidades, si no quieres, entonces tienes que sufrir las consecuencias, mi amigo. No es broma. El Señor enseña que no puede perdonar a la gente en sus pecados, solo puede salvarlos de sus pecados abandonados. Si te parece una tontería ir los domingos a la iglesia, bueno, el versículo 17 al final dice que no perdonará si no lo escuchan, dice el versículo 17. Tenemos que escucharlo a Él, tenemos que escucharlo a través de sus líderes, a través de las clases. Luego habla de plagas de moscas y del horror que está involucrado. Pero podemos ver que el enemigo será destruido de una manera horrible. El versículo 21 habla de la grande y abominable iglesia. ¿Existe? Para nuestra iglesia significa toda organización inicua y mundana sobre la tierra que pervierte el evangelio puro y perfecto y lucha contra el Cordero de Dios. Eso es la grande y abominable iglesia para nosotros. ¿Esta iglesia tiene nombre y apellido? Pregunta. Hace unos años el elder Bruce R. McConkie, yo lo menciono muchas veces, lo menciono, pero él lo mencionó, que tenía nombre y apellido. Pero luego tuvo que cambiar porque la primera presidencia le dijo que se retracte. Ojo, el elder Bruce R. McConkie en ese entonces era apóstol y la primera presidencia que mandan los apóstoles le dijo que se retracte. El elder McConkie dijo en su libro famoso Doctrina Mormona, dijo que era la iglesia católica, la grande y abominable. Y estamos hablando de los años 60 o 70, más o menos. Por lo que eso ha ido cambiando. Y esto es para toda congregación que pervierte el evangelio. No es una sola, sino muchas. Hay muchas congregaciones que se aprovechan de la gente, que confunden a la gente. Esta será derribada. Sí, mi amigo. Toda iglesia que pervierte será derribada. No se habla mucho del milenio, al parecer, pero sí lo que sucederá después. El versículo 22 de esta sección dice que después del milenio Satanás será liberado de nuevo. Él reunirá sus fuerzas y la maldad reunirá su furia para otra batalla. Aún otra batalla de Gog y Magog. ¿Cómo, hermano? A ver. ¿Habrá otra batalla de Gog y Magog o es la misma? Esto habla después del milenio y son tan similares a los eventos que ocurren antes de la segunda venida. Es por ello que muchos se confunden. Después del milenio, hago un alto, porque de repente te vas a confundir. Antes del milenio, es decir, antes de la segunda venida, ocurrirá una batalla que se llama de Gog y Magog. Luego vendrá la segunda venida, ocurrirá el milenio, y después del milenio, después de un breve tiempo que se dará, Satanás saldrá libre, atacará otra vez a los santos, y otra batalla se realizará que es también llamada Gog y Magog. Es decir, después del milenio, por un corto tiempo, la gente volverá a negar al Señor y el Señor volverá a perdonar. Pero después de ese tiempo habrá otra batalla de Gog y Magog. Es decir, habrán dos. La primera antes del milenio y la segunda después del milenio. Por cierto, una recomendación, cuando leas pasajes apocalípticos, de verdad, de finales, así se le llama, pasajes finales, apocalípticos, el lector siempre debe tratar de averiguar si el evento ocurre antes o después del milenio. Y el pequeño tiempo de prueba después del milenio. ¿Ok? Eso es para entenderlo un poco más. En el versículo 23 menciona que al final la tierra tendrá su fin para que haya una nueva tierra. Primero la Tierra hará su transición de una esfera celestial a una terrestre, que eso es lo que se necesita para vivir en el milenio. Pero el fin de la Tierra se producirá después del milenio y del pequeño tiempo que exista para que haya un cielo y una tierra nueva. En el versículo 24 nos dice que así como termina, empiezan. La Tierra será nueva y describe las creaciones que van a habitar en la Tierra recién celestializada. Será habitada por hombres y mujeres resucitados, bestias, aves y peces. Aprendemos de la revelación de los últimos días que la resurrección pertenece no solo a la familia humana, sino a todas las formas de vida. Es decir, mascotas también resucitarán, si estás pensando en eso y eres amante de las mascotas.
El presidente Bruce R. McConkie, perdón, el elder Bruce R. McConkie, dijo: todas las formas de vida serán entonces inmortales, todos saldrán de la muerte y vivirán en un estado de resurrección para siempre. La resurrección se aplica a hombres y animales y aves y peces y seres rastreros. Todos se levantarán en la inmortalidad y vivirán para siempre en sus órdenes y esferas de existencia destinadas. Él lo dijo en su libro conocido como El Mesías Milenario. Fin de la cita. El versículo 26 habla de Miguel. Miguel fue un noble arcángel que ocupó un puesto de autoridad junto a Jesucristo en el mundo premortal. Y después llegó a ser Adán, el primer hombre mortal que vivió en la tierra. Él tocará la trompeta. El que inició este plan de salvación ahora tocará la trompeta para dar fin. En ese momento habrá llegado el momento esperado de desear estar a su derecha, porque los malvados de la izquierda del Señor son los hijos de perdición. Todos ellos han resucitado, pero no son dignos de un reino de gloria. Por lo tanto, no son redimidos de la caída. Sufren la segunda muerte, por lo que son expulsados de la presencia de Dios para siempre. Esto nos sirve para saber que el Señor siempre está, que nos desea reunir. Nos desea que estemos en su iglesia y nos ayuda, pero llegará el momento en el versículo 28, dice que si no estamos de su lado nos dirá: apartaos de mí, malditos. Fuerte, muy fuerte. Luego el Señor habla de lo espiritual y temporal en el versículo 32. Vamos a recordar que en el comienzo de la obra del Señor se refiere al primer estado en el que se creó hijos espirituales antes de la mortalidad. Nos creó a todos, esto es doctrina y eso ya tenemos que saberlo, nos creó a todos nosotros espiritualmente primero y temporalmente segundo. Desafortunadamente, cuando éramos espíritus, solo 2/3 de los espíritus creados mantuvieron su primer estado y recibieron un cuerpo mortal, es decir, nosotros. Sabemos que 1/3 se rebeló y fueron arrojados y por lo tanto se quedaron como seres espirituales. Del total de espíritus en el mundo preterrenal, la tercera parte se rebeló y siguen como espíritus. La otra parte, que viene a ser las 2/3 partes, y ahí estábamos nosotros, poco a poco estamos viniendo a la tierra para recibir un cuerpo. Las 2/3 partes en las cuales estamos nosotros vinimos a tener un cuerpo temporal. La última fase del trabajo del Señor es llevarnos de lo temporal a lo espiritual. El objetivo es ir de la mortalidad a la inmortalidad, de lo temporal a lo espiritual. El estado de resurrección se considera un estado espiritual, porque todos los elementos de la mortalidad ya no estarán presentes. No lo olvides, no lo olvides. También nos menciona que Dios, todas las cosas son espirituales. En el versículo 34, siempre la prioridad de lo espiritual ante lo temporal. Esta sección es muy profunda, ya que menciona temas de todo tipo. En el versículo 36 nos dice que Adán fue tentado y luego habla del trabajo del diablo que existió antes que Adán, refiriéndose al mundo premortal y de cómo alejó a la tercera parte de espíritus. Lucifer estaba muy enfadado y todavía sigue enojado, esforzándose por tener más seguidores. Quiere que todos los hombres sean miserables como él. 1/3 eligió deliberadamente no pasar por la experiencia mortal. Eligieron no tener un cuerpo terrenal y las experiencias que se tiene teniendo un cuerpo. Poco a poco vamos conociendo el propósito del plan de Dios que nos ha dado si queremos estar en su presencia, y es por nuestro albedrío. El versículo 39 nos dice que si no sufrimos tentaciones, no podemos ser nuestros propios agentes. No podemos ejercer nuestro albedrío. No podemos conocer la decisión de poder elegir. Para Dios esto es el centro, el albedrío, el poder elegir. Nosotros debemos tomar la decisión, nada por coerción. Nada por obligación, nada por la fuerza, sino por decisión propia. En la vida preterrenal, el Señor permitió que la tercera parte pueda elegir seguir a Satanás y condenarse. Fue la decisión de ellos.
Nosotros sí sí, tuvimos la decisión de elegir y quedarnos. Todos los que vinimos o vivimos en la tierra, buenos y malos, obedientes y desobedientes, ahora en este tiempo, ejercimos nuestro albedrío y decidimos quedarnos, defender el plan de salvación y elegimos no seguir a Satanás. En el versículo 41 nos dice que la forma para que el ser humano pueda conocer lo amargo y lo dulce empezó con Adán, en el paraíso donde transgredió. Él no pecó, sino transgredió. Mientras ellos estaban en el paraíso, estaban en su estado de inocencia y no conocían el pecado. Ellos no conocían el bien y el mal, por lo que no pudieron pecar. Este conocimiento lo tuvieron después de haber participado del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para salir de esta situación, el Señor envía a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Así vemos que el Señor nos da un tiempo concedido al hombre para arrepentirse. Sí, un tiempo de prueba, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. Aprendemos que cada minuto que pasa se va para siempre y desaprovechamos el tiempo de poder acercarnos y construir una relación cercana con Dios. Depende de nosotros. ¿Lees las Escrituras, mi hermano? ¿O no tienes tiempo? ¿Te acercas al Señor o estás ocupado? ¿Vas a su iglesia o prefieres descansar y pensar en el mundo? Luego menciona a los niños pequeños, que Satanás no tiene poder sobre ellos porque no pueden pecar. El Señor extiende una protección especial a los niños y comparte la responsabilidad con los padres terrenales. Como no pueden pecar, no tienen necesidad de arrepentimiento ni de bautismo. A cada familia se le da un tiempo para enseñar a los hijos principios correctos. Muchos padres pensamos que el tiempo es hasta los 18 o 20 años para criar un niño. Esto no es así. Nos damos cuenta, por cierto, que los niños son más receptivos en los primeros años y creen a sus padres por lo general. Dentro de este tiempo los niños son inocentes. Durante estos primeros años los niños pequeños no tienen engaño y nos tienen un amor especial como padres. Aman nuestras historias y se benefician enormemente de la oración familiar y el estudio de las Escrituras. Y generalmente son receptivos a nuestras enseñanzas. Ahora, ¿entiendes que en la adolescencia ya el apego a los padres se distancia? ¿Se aleja? La niñez es nuestra oportunidad para establecer una firme base del Evangelio. Así termina esta sección 29, que nos ha orientado mucho y que hemos aprendido a conocer un poco más del plan de Dios y de su amor por sus hijos. ¿Y cuál es la conclusión que se llega? Que estemos preparados, que sigamos perseverando, que no nos detengamos. Poco a poco sigue perseverando. Hermano, no entiendo mucho la iglesia, no entiendo las escrituras, no entiendo la clase, los llamamientos. Ten paciencia, mi amigo, no hay apuro. Sigue perseverando. No dejes de asistir. No dejes que tu fe caiga, que tu fe se detenga. Continúa perseverando hasta el fin. Que en algún momento el Señor estará dichoso de ser tu abogado ante el Padre. Esa es la meta de todos. Que podamos tener una hermosa semana. Que podamos tener una dulce y sabrosa y deliciosa conferencia general. Que puedas disfrutar las historias, los testimonios y los mensajes de nuestras autoridades. Que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme. Gracias.